Un soldado ruso levanta las manos y se rinde ante un dron FPV. Lo hace una vez, dos, hasta que cae rendido en la nieve. A 10 kilómetros de distancia el piloto ajusta el joystick con un movimiento seco y acelera la carga. Un fogonazo y se acabó. ¿Cuántos metrajes como este hemos visto en la guerra iniciada por Putin en Ucrania? Decenas, puede que cientos, soldados rusos que huyen despavoridos o a campo abierto, quedan arrinconados sin opción. Y detrás de cada clip que se comparte y que vemos, al que le dedicamos pues unos segundos, a menudo se nos olvida que detrás hay toda una historia y una persona. Bueno, y no solo una persona, hay un soldado, que es de lo que hablamos en este canal. Una madre en algún rincón remoto de Rusia llevará semanas mirando el teléfono, esperando un mensaje en Telegram. Un padre que no sabrá si su hijo está prisionero o algo peor. Una novia que ya no se casará. La estadística nos dice que la familia de ese joven probablemente vivirá muy lejos de los cafés de Moscú y San Petersburgo. Muy probablemente estará en la lejana Siberia, en el Cáucaso o en alguna de esas repúblicas autónomas que nos costaría reconocer. A partir de los datos publicados por Mediazona hemos reconstruido esa tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes según las distintas regiones de Rusia. Mientras en Moscú la tasa de muertes es de 9,2, en la República de Sajá, en Siberia Oriental, esa cifra escala hasta 225 y en regiones como Buriatia llega a los 400, es decir, pierden hombres a un ritmo 40 veces superior al de la gran capital, Moscú. Entonces, ¿cómo termina un joven soldado ruso de la región más fría del planeta muriendo a 6.000 kilómetros de casa? ¿Cuál es su vida? ¿Cómo vive? ¿Cómo combate? Para responder esa pregunta vamos a seguir la historia de un soldado concreto. Lo llamaremos Aysen. No es un nombre elegido al azar, sino que es uno de los más comunes en esa república de Sajá, en una de las regiones más remotas y extremas de Rusia, también conocida más comúnmente como Yakutia. Todo lo que vais a ver a continuación es una reconstrucción basada en esos datos sociológicos reales, en testimonios documentados e investigaciones sobre cómo viven, cómo son reclutados y cómo mueren y combaten los soldados rusos no eslavos, de las minorías étnicas a menudo enviadas a combatir a Ucrania. Así que bienvenidos a todos los que formáis parte de esta comunidad interesada en asuntos militares. Hoy exploramos una parte muy humana de esos soldados. Yo soy Yago Rodríguez y ahora comencemos. Bienvenidos a Yakutia, la región más fría del planeta. Un gigante geográfico con una superficie mayor que la eurozona y casi tan grande como el subcontinente indio, donde, sin embargo, vive menos gente que en Valencia. Apenas 2 personas por kilómetro cuadrado. Y eso tiene una explicación muy sencilla. Yakutia es inhabitable en el sentido más literal. El 40% de su extensión está por encima del círculo polar ártico, lo que significa noches totales en invierno y temperaturas tan extremas que el suelo permanece congelado todo el año, algo que se debe al fenómeno del permafrost bajo tierra. Pero hay algo que brilla bajo ese suelo, y no es el hielo, son sus diamantes. Yakutia produce el 28% de las piedras preciosas del planeta. Si entráis en una joyería de Londres o Tokio, 3 de cada 10 piezas han salido de aquí, de las minas de la empresa Alrosa, la mayor productora del mundo de este tipo. Y luego, claro, está la otra cara de la moneda. La mayor parte de su población es campesina y el 66% de las casas rurales carecen de baño interior. Algo tan básico como ir al servicio, de hecho, implica salir a la intemperie a 50 grados bajo cero. Un frío que además condiciona el trabajo, los cultivos, la vida entera. En las aldeas de Sajá, el futuro repite el pasado de los abuelos. Trabajo físico, frío, un salario medio de 25.000 rublos al mes, es decir, unos $270. Es decir, lo justo para subsistir y poco más. Peor vivían sus abuelos. En este entorno crece nuestro protagonista, Aysen. Sus rasgos orientales son propios de la etnia Sajá, un pueblo túrquico que conforma el 45% de la población de esta región, frente al 41% de etnia eslava, una tensión que ha recorrido toda la historia étnica del lugar.
Yakutia se convirtió en república autónoma en 1922, tras una revuelta por los derechos de las minorías y, tras el colapso de la URSS en el 91, se ratificó como una de las 22 repúblicas que integran la Federación Rusa. Sin embargo, es cierto, esa autonomía es más nominal que real. Para la población de Yakutia, el ruso es un idioma intruso, una imposición del Estado que ha ido permeando la vida a través de la televisión, de la escuela y de la literatura. De hecho, a partir de las reformas de 2017, pues hay un empeño a partir de las leyes educativas de, pues promover la visión más eslava y eminentemente nacionalista rusa en la escuela. Y claro, dentro de la cosmovisión rusa más eslava, más pura, más moscovita, pues la militarización de la sociedad, el papel de la guerra, el papel de lo castrense es muy importante, evidentemente. A los 7 años ya ha desfilado en la Yunaria, una especie de milicia de niños y jovenzuelos. Y se le ha dicho que es heredero de aquellos hombres que vencieron a Hitler y a Napoleón en el pasado. También fuera del aula, juega con videojuegos como Stalker y lee novelas como Metro 2033. Va componiendo su imaginario social que bebe de Moscú. Durante su adolescencia se pasará horas metido en su casa mientras ahí fuera hay 50 grados bajo cero. Recorrerá búnkeres de la Guerra Fría o zonas radioactivas de Chernóbil en un mundo virtual que muchos años después, al llegar al Donbass, su cerebro reconocerá como familiares, como lo que ha jugado en los videojuegos. Pero algo está claro: cuando nuestro joven firme su contrato, no lo hará movido solo por el misticismo patriótico. Quizás sí, quizá no moriría por la madre Rusia, moriría, si le toca, cierto es, por algo mucho más prosaico. Y cosa importante, probablemente el reclutador lo habrá engañado. Lo normal en los reclutadores, incluyendo en la recluta voluntaria en toda la historia, es que inventen cualquier cosa con tal de conseguir sus cifras y objetivos de reclutamiento. Pero esa es otra historia. A nuestro joven se le ofrece una oportunidad. Verano del 2024, al alcanzar la mayoría de edad, llega ese sobre de enrolamiento voluntario. El Ministerio de Defensa ofrece un contrato de 400.000 rublos federales. Aunque en algunas regiones esta cifra escala a los 4 millones de rublos, es decir, unos 400.000 dólares. Pongámoslo en perspectiva, para familias que son tremendamente pobres, que viven con 270 dólares al mes, incluso si es una familia bastante rica, con 1.000 dólares al mes. Es decir, esa cifra representa 12 años de salario íntegro a cobrar prácticamente en un solo día, aceptando ser reclutado. Eso es un incentivo tremendo, ¿no? Pero con un agregado, y es que además te vende, evidentemente el reclutador te lo va a intentar vender bien, la idea de que vas a conocer mundo. Eres un chaval que lleva viviendo en Siberia, donde no puedes salir de casa durante todo el invierno por el frío que hace, donde no puedes estar más de 15 minutos súper abrigado en la calle porque te congelas. Te ofrecen salir de ese lugar, conocer el resto de Rusia, ir a Moscú, la aventura de la guerra y un pastizal, que es quizás lo más importante, que a tu familia le viene muy bien, evidentemente, que te puede suponer un ascenso social. Sin embargo, la voluntariedad tiene sus límites. En ciertos periodos de la guerra, Yakutia apenas alcanzó el 40% de sus objetivos de reclutamiento, lo que derivó en una estrategia mucho más agresiva. Se han documentado redadas a la madrugada, reclutamiento en el trabajo sin dejar volver a casa siquiera a buscar la ropa, o incluso presión directa sobre empresas locales para que entregasen trabajadores, especialmente si estos eran extranjeros. Naturalmente esto a veces genera recelo y roces. Pensemos que en Rusia la tasa de natalidad apenas llega a 1,44 hijos por familia. La mayoría, por tanto, de los reclutas son hijos únicos. Y evidentemente, si tu hijo muere tu estirpe, tu linaje, toda tu familia de alguna manera para siempre. Y es la inversión de tu vida, tu hijo en el fondo. Y en el caso de una Yakutia, cuidado, porque no habrá tampoco quien te ayude luego con la cosecha o quien te cuide en tu vejez, que es fundamental en un lugar tan demandante físicamente. Por tanto, para estas comunidades también es duro enviar a sus hijos a la guerra. Pero Isen ya ha estampado su firma y la suerte está echada. Le han convencido, es hora de aventurarse a lo desconocido. Aunque bueno, antes de ver la trinchera le espera una dura prueba, tan dura como la propia guerra, el centro de adiestramiento. Hemos llegado a Mulino,
en la región de Nizhny Novgorod, donde jóvenes reclutas llegan con el entusiasmo de salir al mundo, pero en vez de imponentes cúpulas y la belleza del río Volga encuentran algo distinto. Un sistema de castas y barracones implacable. En los centros de instrucción la discriminación está a la orden del día. Mientras un recluta eslavo puede recibir hasta 6 meses de formación técnica, las minorías de regiones remotas disponen apenas de 3 semanas. Lo suficiente para saber cargar un AK-74, limpiar la recámara y especialmente obedecer sin discutir las órdenes. A ese proceso lo llaman instrucción acelerada, un eufemismo de la creación de unidades destinadas al Razvedka Boyem, el reconocimiento mediante fuego. En otras palabras, que la mayoría de los reclutas no eslavos son enviados como señuelos para provocar que los ucranianos abran fuego y de esta manera forzarles a revelar sus posiciones. La prisa, de hecho, en la guerra de Ucrania es tal que apenas se gasta en enseñar habilidades que de todos modos pues apenas les van a servir en el frente porque no van a durar mucho. Pero hay más, y es que las semanas de instrucción el soldado debe someterse al Dedovshchina, es decir, el gobierno de los abuelos, un sistema donde los veteranos someten y humillan sistemáticamente a los Duji o espíritus, es decir, los nuevos, para anular su voluntad, someterlos. Una violencia que cumple esa función táctica específica. Un soldado roto por sus propios compañeros rara vez cuestiona una orden cuando le manden avanzar hacia una muerte muy probable. Todo esto va creando un ambiente que muchas veces no es bueno, aunque es verdad que normalmente étnicamente se juntan y hacen piña, pero a veces hemos visto soldados rusos heridos, abandonados por sus propios camaradas. Ese tipo de vídeos muestran un síntoma de falta de cohesión de una unidad, donde eso no es lo normal. Entonces, bueno, ahí se aprecian también esas tensiones étnicas que existen dentro de Rusia. Cumplidos los 21 días de práctica, Aishen partirá hacia el frente sabiendo disparar el fusil y poco más. No sabrá gestionar su firma térmica ante una cámara infrarroja, tampoco habrá tenido tiempo de cometer errores en un campo de maniobras antes de cometerlos en el frente. Llega en definitiva con herramientas del siglo XX a la terrible guerra del siglo XXI. A la hora de ir al frente, el Estado entrega lo básico a su soldado de asalto: fusil AK-74 con culata de madera, unas granadas RGD-5 que llevan décadas acumulando polvo en almacenes de los Urales y viejos uniformes Flora digital. A veces ni siquiera se les entrega un botiquín. Normalmente a una unidad eslava la hubieran equipado mejor, la hubieran tenido más tiempo adiestrándose. Pero claro, estas son las infanterías de peor calidad, las que van a participar en los asaltos en los que tienen mayores tasas de fallecimiento y por tanto pues se le dedica el equipo de segunda línea. La situación es tan crítica que en la lejana Siberia las familias hacen colectas y envían por correo lo que el ejército no provee. Aunque esto pasa en todo el ejército, ciertamente, pero aquí es más acuciante. Torniquetes de goma tipo Smarts, que a menudo se cuartean con el frío y pueden romperse en las manos del soldado justo cuando más lo necesita, chalecos antibalas comprados en AliExpress que apenas detienen una esquirla, y verduras deshidratadas porque en el frente la dieta se reduce a la tushonka, un bloque de grasa enlatada, y latas de Flash, una bebida energética barata cuya cafeína es el único recurso para mantenerse despierto durante guardias que se hacen interminables. Un grave problema que se ha reportado es justamente el del agua. Ante la escasez de filtros, los soldados pues muchas veces derriten la nieve o incluso llegan a beber directamente de charcos que pueden estar contaminados. Algo que provoca incluso, y así se ha documentado, brotes de disentería. Pero bueno, todo esto, fijaros que es solo antes de entrar en combate. Todavía no hemos entrado en combate. Antes de cada asalto, los soldados cumplen el Posidim Nadorosku: sentarse en el bosque unos segundos en silencio para invocar la suerte. A su vez, los búnkeres montan rincones rojos donde conviven iconos ortodoxos con amuletos de crin de caballo traídos desde Siberia. Y una vez en el campo ya se sabe, la guerra es 1% miedo y 99% aburrimiento. Y claro, ahí entran en juego los teléfonos móviles. Por supuesto, el Estado prohíbe los celulares, pero la soledad es un enemigo persistente y si tuviste 3 semanas de adiestramiento del concepto, quizás no te haya quedado claro. El problema es que cuando el soldado empiece a encender la pantalla, a chatearse, a ver fotos de su familia, las antenas de Ucrania detectarán esa señal y es posible que venga la artillería. O peor aún, puede escucharse ese mosquito suicida. Este zumbido que oís, abrumador, siniestro, constante, no se lo quitan de la cabeza a los soldados.
El ruido de los drones les persigue a donde van, incluso cuando ha acabado la guerra. Es capaz de colarse, de hecho, por la ventana de tu refugio, o de perseguirte en moto o campo a través, o con nieve, o de noche, o cuando sea. Los soldados lo describen como una paranoia que paraliza los nervios. La certeza de que siempre hay un ojo mirándote ahí arriba. Y si no lo hay, tu cerebro lo imagina. Claro, ese ojo no perdona. El dron se ha convertido en el ejecutor de esta guerra. Sin embargo, pues los soldados en realidad, llegado a este punto, saben a lo que van, han visto lo que ha sucedido y saben que la muerte pues les puede aguardar, y detrás de su propia muerte pues llega a haber un negocio. Lo que veis en la televisión estatal son unos padres que acaban de perder a su hijo recibiendo, a cambio, un Lada blanco. Un coche originalmente soviético, casi espartano, pero que la cadena Rossiya 1 presenta como un orgullo. Rusia ha llegado a construir una especie de mito en torno al mismo, el Lada blanco. Y es que la gran indemnización por muerte, también llamada Groboye, o los pagos de ataúd, que se tratan sobre el papel de 14 millones de rublos, $145.000, en las aldeas de Sajá supone una vida entera, básicamente. Casi el salario de una vida laboral, sí, básicamente. Eso supone, claro, el paso de una familia que era pobre a una familia que se torna casi rica de la noche a la mañana, con dinero para comprar un piso, tener calefacción central en lugar de tener que ir a cortar leña a diario, agua corriente y el fin de esa horrible letrina exterior a 50 grados bajo cero. Y ahora fijaos en esto, en la región vecina de Buriatia. Los depósitos bancarios ahí han crecido un 81% entre 2022 y 2024. La construcción residencial ha subido un 32%, y todo eso frente a solo un ascenso del 2% en la media de toda Rusia. Evidentemente todo ese dinero viene de algún sitio, y en las aldeas de Sajá saben de dónde viene. Viene de los pagos de la indemnización que hace el Estado ruso. Dinero que viene de Moscú en buena medida. Este fenómeno también ha dado lugar a las llamadas viudas negras de Briansk, empleadas de oficinas de reclutamiento que se casan con hombres solitarios el día antes de que firmen el contrato, con el fin de cobrar su prima una vez estos caigan. O sea, fijaros lo paradójico que es esto. Es verdad que van a la muerte, porque van, pero a cambio enriquece mucho la región, curiosamente, con la gente que queda. Es decir, les produce un ascensor social, que es terrible, ¿no?, plantearlo en estos términos. Pero no deja de ser, no sé si es paradójico realmente, pero es un contraste como mínimo llamativo e interesante de estudiar. Ahora bien, esto de los pagos, $145.000, tiene trampa. Si el cuerpo queda en tierra de nadie, el ejército no puede certificar su muerte, y sin cadáver no hay acta de defunción, y sin acta de defunción el Estado no paga. Y esto no es un caso excepcional, es una práctica sistemática que mantiene a miles de familias en un limbo legal y emocional que puede durar años. Por eso mismo, dejar el cadáver de tu camarada tirado supone hacerle una putada enorme a su familia. Esto no solo pasa en Rusia, esto pasa también en Ucrania, muy especialmente con los mercenarios. Y aquí es donde volvemos al principio, a cerrar el ciclo, a ese soldado que suplica en la nieve y que cae de rodillas. Ahora ya sabemos cómo llegó allí, cómo estaba de preparado y todo lo que su familia estuvo dispuesta a sacrificar. Recordad que detrás de cada metraje hay una vida, y detrás de cada vida un hogar que ya no volverá a ser el mismo. Y ciertamente esta es una guerra de agresión iniciada por Vladimir Putin, es cierto. Pero personalmente, y supongo que como pues pasa a muchos de vosotros tras estudiar durante media vida la guerra, leer historia militar, no deja, al menos creo que puedo hablar por muchos de nosotros, de hacernos sentir pues cierta compasión hacia el pobre peón, al último mono al que le toca, ¿no?, morir de esta forma. Así que es eso, tranquilos, porque haremos evidentemente otro vídeo sobre la vida del soldado ucraniano y quizás alguno más sobre el soldado ruso más eslavo, capitalino. Pero bueno, por lo pronto espero que os haya resultado interesante el vídeo. Es un vídeo distinto, no se centra tanto en la dimensión técnica militar, sino en la emocional, en la sociológica, que es muy interesante. Pero aún así es que la guerra da para el estudio desde perspectivas muy interesantes como esta a la propia sociedad, ¿no? Así que bueno, pues eso, que quedo a la espera de vuestros comentarios, os agradecería que fuéramos respetuosos. Y nada, por lo demás eso, muchas gracias a todos por estar ahí y hasta otra.